Hola, muy buenos días. En nombre del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa CITSE, de la Universidad Católica Silva Enríquez y de la Red de Investigadores en Educación Chilena RIET, les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a este seminario que lleva por título ¿Cómo abordar la educación en la nueva Constitución? Propuestas y desafíos. Mi nombre es Carolina Cuellar y quiero agradecerle que nos acompañen en el día de hoy. Como comunidades de pares académicos e investigadores comprometidos con la educación de nuestro país, nos sentimos llamados a propiciar el diálogo con la sociedad y contribuir a la reflexión en el campo educativo, con el fin de aportar desde una mirada crítica, con nuevas ideas que puedan tender puentes hacia la superación de nuestro cuestionado modelo educativo en el Chile que soñamos. En esta oportunidad, y con la mirada puesta en el inédito proceso constituyente, el diálogo, la reflexión y el debate cobran más sentido que nunca. Creemos que la nueva Constitución es el gran paso que debe dar Chile para generar las condiciones que la educación requiere para constituirse en un verdadero derecho social, que no solo sea promovido, sino lo que es fundamental, que sea garantizado. Con esta visión, a través de este seminario, damos inicio a un ciclo de actividades de vinculación con el medio que tendrán como propósito nutrir la discusión en educación en el nuevo pacto social. Muy pronto ya le iremos contando de estas novedades. Ahora quiero saludar de modo muy especial a nuestros connotados panelistas y agradecerles por aceptar esta invitación, porque conocemos de su abultada agenda. Y verdaderamente nos complace tenerles con nosotros. Nuestra primera invitada es la doctora María Victoria Peralta, académica de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Central, reconocida en el año 2019 con el Premio Nacional de Ciencias de la Educación. Quienes ya la conocen saben que María Victoria ha sido una de las principales promotoras de la educación de primera infancia, transformándose en un referente para la comunidad académica y profesional, así como también un aporte en el fortalecimiento de las políticas públicas en Chile y a nivel internacional. Bienvenida, María Victoria. Muchas gracias, Carolina. Nuestro segundo invitado es el doctor Fernando Atria, abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile. Durante los últimos años, Fernando ha participado activamente del debate ciudadano sobre la reforma educacional, los derechos sociales en general y, por supuesto, la nueva Constitución. Ha publicado artículos sobre esto y otros temas de derecho en diversos medios y revistas especializadas, tanto latinoamericanas como europeas, y es autor de numerosos libros. Muy bienvenido, Fernando. Por último, también quiero presentar a quien nos colaborará como moderador. Gracias a ti. Como les decía, quiero presentar también a quien nos colaborará como moderador de las intervenciones de nuestros panelistas, el doctor Juan Pablo Queupil, que es el director del CITSE. Entonces, sin más espera, damos comienzo a este conversatorio. Les reiteramos los agradecimientos por estar aquí con nosotros y adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Carolina, y también me sumo a los agradecimientos a María Victoria Fernando por estar presente en esta instancia. Ya sin mayor preámbulo explico el esquema de este seminario. Tenemos una ronda de 3 preguntas para cada uno de los expositores. Vamos a partir con María Victoria Peralta, luego Fernando Atria. Para cada pregunta tendrán alrededor de 8 minutos en virtud de terminar antes de las 12:30. Entonces, sin mayor preámbulo, como les dije, vamos a partir con María Victoria Peralta. La primera pregunta que tenemos para ella, dada su experticia, es ¿qué educación queremos para Chile? ¿Cuál debiese ser su propósito o sentido? Y en particular, ¿para qué estudiante o ciudadano debería estar en el proceso de formación? María Victoria. Gracias. Bueno, yo quería en primer lugar agradecer a los organizadores que nos permiten estar aquí con un grupo, me imagino yo, de distintas personas, de distintas profesiones, ¿no? Interesadas en un tema tan trascendental como el que está viviendo y en un momento tan histórico como el que está viviendo nuestro país. Así que muchas gracias, ¿no? Y poder también aquí tener a Fernando, ¿no? Que va a estar, suponemos nosotros también, en la constituyente y que podrá llevar los temas de educación, ¿no? Con profusión para allá. Bueno, veamos la pregunta que nos hacen. Realmente estas 3 preguntas que están absolutamente conectadas, encadenadas, ¿no? Son las grandes preguntas que debería Chile entero en este minuto estar haciéndose.
porque es fundamental, ¿no? Y nosotros desde el mundo de las ciencias sociales, desde la educación, es una de las primeras enseñanzas que nos dan cuando uno entra a estudiar en la universidad, que frecuentemente o cada cierto tiempo es necesario, ¿no?, estar revisando y repensando qué educación queremos favorecer, pero que eso está vinculado, ¿cierto?, a su propósito, a los grandes fines que la sociedad nos plantea para la educación, y todo esto tiene una base muy relevante, que es el concepto de niño, niña, joven, estudiante, ¿no?, que tenemos presente, porque sin la respuesta a esas preguntas, el qué, el para qué, no se puede hacer educación. Y ese es uno de los peligros que hemos estado últimamente, yo lo siento así. Cuando veo ciertas políticas, cuando veo ciertas acciones, ¿no?, uno dice, ¿se preguntarán a qué están apuntando con eso? Bueno, todos los grandes pensadores, educadores, ¿no?, en estos ámbitos han dado distintas respuestas en el tiempo, desde, bueno, mucho tiempo, pero desde John Dewey hablaba de educación y democracia. Estamos hablando comienzo del siglo XX, ¿no? Bueno, Paulo Freire, ¿cuánto hablaba en América Latina, ¿no? Educación para la liberación, ¿no? Esta educación para la esperanza, ¿no?, saliendo del oprimido. En el mundo más actual, ¿no?, Michael Apple nos habla también de que es fundamental, y él se hace la pregunta, ¿se puede cambiar la sociedad a través de la educación? Dice que sí, y eso nos da una esperanza a través de ciertas condicionantes. Pero para esto, para dar una respuesta ya más global a lo que me señalan, ¿no?, si nosotros hacemos una pequeña encuesta a algunos grupos representativos de la sociedad chilena, vamos a obtener una diversidad de énfasis que no es que no estén, o sea, que no es que no sea parte de un gran concepto de educación, que es a lo que yo quiero llegar, pero que a veces está muy circunscrito a un tema. Por ejemplo, la respuesta más frecuente que los educadores tenemos cuando tú le preguntas a los padres, a las madres, a los apoderados, ¿no?, ¿para qué lleva el niño a la escuela? ¿No? Para que aprenda mucho conocimiento, ¿no? O sea, la transmisión de conocimiento es para muchos lo más importante. De hecho, en educación parvularia, ¿cierto?, a veces llegan, dice a la educadora, ya mi niño sabe contar hasta 100. Y tú te das cuenta que no tienen los niños ni siquiera formado el concepto de número. O sea, es repetir cual lorito, ¿no?, los números simplemente por memoria, pero sin formación de estructura psicológica que realmente el niño comprenda que está hablando de cantidades, de números, etc. Entonces, eso es un énfasis muy grande, y lo digo porque cuando queremos ir a un concepto más avanzado y tú le haces otras propuestas, hasta ahí los padres están muy dispuestos, pero después a veces te miran con cierto signo de interrogación, algunos. Otros dicen, ¿no?, bueno, esto es para formarlos, para que sean unos muy buenos trabajadores, ¿no?, y se incorporen a la sociedad y aporten a la construcción, a la producción de un país, etcétera, ¿no?, el enfoque economicista. Bueno, no sé si tengo, pero el tiempo, una vez un ministro me pidió darle una charla a los más importantes empresarios sobre neurociencia, para que entendieran la importancia de los primeros años de vida. Cuando terminé, uno de ellos se me acercó y me dijo, entonces si nosotros empezamos a trabajar con las guaguas desde que nacen, van a ser mejores trabajadores entonces. Entonces yo dije, eso es lo que comprendió, ¿no? Que le dije, bueno, entre otras cosas, pero nos interesan otros aspectos también, le dije, ¿ya? Entonces, por eso digo que uno va confrontando, ¿no? También hay grupos que te dicen cosas maravillosas, como quiero que mi niño sea feliz, ¿no? En educación de la primera infancia, a veces también uno recoge ese tipo de respuestas, ¿no? Otros tocan el tema también de para socializarse. Bueno, no es que estas respuestas no sean adecuadas, pero son parciales, a eso quiero ir, ¿no? Si pensamos en una respuesta más incluyente, que tendríamos que buscarla para darle una coherencia a este conjunto y un sentido, porque yo puedo tener mucho conocimiento y hacer una bomba biológica, como posiblemente ya exista,
O sea, aquí hay que tener un marco valórico, un marco de derechos, ¿no? Para poder hablar un concepto más adecuado de educación. Y en ese sentido yo voy a atreverme a decir un poco este posible concepto desde mi enfoque, ¿no? Que es un enfoque humanista, pero como país deberíamos tratar de lograr un cierto consenso en esta discusión que vamos a tener que tener con motivo de la Constitución. Pensarlo como un gran proyecto, ¿no? De desarrollo de la humanidad que todos los seres humanos tenemos. Por tanto, debería ser, como muy bien lo han dicho, un derecho social para todos, inclusivo, que ahí está uno de los problemas, ¿no? Equitativo desde el nacimiento y con ciertas cualidades que aseguren una buena educación. Ojo que he dicho cualidades y no el concepto típico de marketing, calidad, porque ese concepto nos llegó de afuera. Lee tú los libros de los educadores del año 60 para atrás, desde Comenio, el fundador de la pedagogía moderna, y no vas a encontrar que ninguno de ellos te habla de calidad de la educación. Era absolutamente intrínseca a la educación. Si no tenía esas cualidades, no era educación. Podía ser adiestramiento, entrenamiento, sobreestimulación, lo que quieras, pero no es educación. Por tanto, ¿no? La educación es un derecho, ¿no? En un marco valórico, con estas cualidades, pero que tiene que tener en cuenta un concepto antropológico del ser humano, antropológico filosófico. Y voy a nombrar 2 o 3 y con eso termino, ¿no? Lo que nos hace seres humanos, ¿no? Primero, reconocer la maravillosa singularidad de cada niño, niña, joven, ¿no? Porque el sistema educativo tiende a homogeneizarlos a todos y que se desaparezcan las singularidades, los talentos, ¿no? Que tiene cada uno. Un ser relacional, ¿no? El ser humano crece en y con personas y aprende a desenvolverse, ¿no? Como un ser humano y lo que ello significa. También lo que es maravilloso, ¿no? La curiosidad y sus intereses. Sin esa curiosidad y su espíritu transformador, otra característica, no habríamos hecho cultura, ¿no? Entonces, a mí me preocupa porque muchos ven, yo me acuerdo una vez una reunión que hice con un grupo de padres, ¿no? De familias en el campo, por Ovalle, ¿no? Y cuando pregunté qué querían, porque uno le dice a los padres de otra forma, ¿no? ¿Cómo quieren que sea su niño? Salía que sea obediente, que sea ordenado, que sea disciplinado, puros conceptos de ese estilo, ¿ya? Que no es que no. Pero cuando yo planteé, pero ser curioso les interesa, dije esa palabra porque en el campo ser inteligente le llaman ser curioso, ¿no? Todos dijeron, sí, claro. Ah, bueno, pero no me han dicho nada de eso. Entonces, hay que revisar, por eso digo un poco lo que están pensando también la familia, que ya hablaremos de ello. Este ser también, ser humano, es un ser creativo, ¿no? Sensible y generoso. Sensible, hablábamos recién con Juan Pablo ahí, ¿no? El tema de la relación con la naturaleza. Nos interesa mucho el desarrollo sustentable, ¿no? Pero qué poco sensibles somos a nuestro entorno, simplemente el entorno más cercano, ¿no? Las plantas, el arbolito que tenemos ahí, la ave, el insecto, ¿no? Y para qué decir otras sensibilidades, ¿no? Con la Pachamama en general y con los seres humanos, ¿no? La generosidad. Los niños son tan generosos. Un ángel, porque no puedo decirlo de otra forma, de 1 año y medio, cuando ve a otro niño llorando, se saca su chupete y se lo enchufa en la boquita al otro. Si eso lo hace un niño de 1 año y medio, ¿por qué después terminamos en seres totalmente indiferentes al otro? ¿No? Entonces, yo por eso, por formación, ¿no? Mucho voy a este tema de desarrollar esta humanidad que todos tenemos, pero que se tiene que ir desplegando a través de la vida, de las experiencias, del apoyo de otras personas y, por supuesto, de su familia, ¿no? Dejemos a mí, por lo tanto, ese concepto que estudiante, un concepto persona, con todas estas características y muchas más, ¿no? que se podrían señalar. Muchas gracias, María Victoria. Sí, sin lugar a dudas, tiene muchas aristas la pregunta y conexión con otras áreas que también se vinculan con la educación. Y bueno, mencionaste el marco de derechos.
una anécdota con algún ministro de educación, y también la educación como derecho social, y sabemos que Fernando escribió un libro que lleva básicamente ese título. Entonces, Fernando, bueno, para ti la pregunta que cae básicamente de cajón: ¿qué aspectos de la educación que están presentes en la actual Constitución se deberían mantener o quizás modificar, y cuáles deberían ser totalmente nuevos? Ya entrando al área de tu expertise como abogado constitucionalista, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Parece que estoy teniendo algunos problemas de conexión a internet, así que si me caigo, haré todo lo posible por volver. Ok. Pero para mí es un gusto estar en este panel conversando sobre este tema, que ciertamente va a ser un tema bastante central. Bueno, ha sido un tema bastante central, por lo menos durante los últimos, por lo menos 10 años, pero yo diría más. Y no me cabe ninguna duda que va a ser un tema importante en la discusión constituyente que viene. Y aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Porque hay una discusión que es, por así decirlo, constituyente, que tiene que ver con las características fundamentales de la educación en un orden constitucional nuevo. Y hay otra parte, por supuesto están vinculadas, que es una discusión en la cual los que saben de educación, como por supuesto María Victoria, mucho más que yo, tienen una voz más importante, ¿no? O sea, hay que mantener estas dos dimensiones de la discusión educacional, y por eso es interesante, y yo les agradezco la oportunidad de una conversación como esta, ¿no? Precisamente en que confluyen, o se pretende hacer confluir estas dos dimensiones. Yo creo que, si me permiten comenzar diciendo algo en general sobre los derechos sociales, porque lo que se dice sobre los derechos sociales también se dice sobre educación, en la medida que decimos que educación es un derecho social. Yo creo que los derechos sociales son, diría yo, la marca de una sociedad civilizada, sobre todo de una sociedad de mercado, una sociedad capitalista. Porque una sociedad de mercado capitalista es una sociedad que va a producir en su funcionamiento normal, no en sus patologías, en su funcionamiento normal va a producir desigualdades, ¿no? En el mercado hay algunos que les va bien y otros que les va mal. Y no se puede, creo yo, aceptar una sociedad de mercado sin aceptar esta consecuencia indefectible. Por eso es importante, esto no es una patología del mercado, es una consecuencia normal. Entonces los derechos sociales son una manera de asegurarnos, por así decirlo, recíprocamente, que va a haber esferas de la vida en las cuales el hecho de que a uno le vaya bien o le vaya mal en el mercado no se van a manifestar. Entonces, claro, como consecuencia de que a uno le vaya bien o le vaya mal, uno va a poder tener en algunos sentidos una mejor o peor vida. Es verdad eso. Y podremos discutir si eso hace que el capitalismo deba ser reemplazado. Esa es otra discusión, ¿no? Pero sin derechos sociales, lo que eso significa es que todas las dimensiones de la vida van a depender de esas desigualdades que da el mercado. Los derechos sociales son una manera de asegurarnos recíprocamente que da lo mismo que a usted le vaya bien o le vaya mal en el mercado, sus hijos van a recibir una educación adecuada. Da lo mismo que a usted le vaya bien o le vaya mal, cuando usted tenga una necesidad médica, va a poder acceder a la atención que necesita. Y esa atención no va a depender de cuánto usted puede pagar por ella. Esa educación que van a recibir sus hijos no va a depender de si usted puede pagar por una educación, entre comillas, con la salvedad que decía María Victoria, por cierto, de calidad o no. Eso, creo yo, es la noción fundamental de derechos sociales. Y eso es lo que la Constitución actual simplemente ignora. Y decir ignora en los hechos significa niega. Y entonces, yo diría, ¿cuál es la cuestión fundamental que la nueva Constitución yo esperaría que consagrara respecto de la educación ahora? Pero la educación en el entendido de que es parte de ese núcleo civilizatorio ciudadano. Bueno, que la educación es eso, es una esfera articulada por el principio ciudadano, un principio igualitario. Todos tienen derecho a una igualdad. La fórmula que haría yo es que habrá iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos. Y no, entonces, eso excluye una educación organizada conforme a la lógica del mercado. Porque en la lógica del mercado, las oportunidades de desarrollo de la personalidad se distribuyen
de acuerdo al criterio de mercado, de acuerdo al criterio de cuánto cada uno puede pagar por ellas. Entonces yo diría, esa es la cuestión fundamental. La manera en que hoy día los derechos sociales en general, no solo educación, pero también educación, están constitucionalmente configurados, muestran indiferencia a esta idea. Es decir, no hay contradicción, y esto se ha reiterado una y otra vez, por cierto, no hay contradicción entre tener un sistema educacional organizado a la manera del mercado y lo que la Constitución llama derecho a la educación. De acuerdo a la explicación que yo he dado, eso es lo mismo que negar el derecho a la educación. Es decir, la educación no es un derecho, la educación es una esfera más que estará entregada, que estará organizada como un mercado. Y está bien, eso tiene una limitación. Para quienes no pueden comprar en el mercado, va a haber una educación que será gratuita. Pero la sola idea de que haya educación para quienes no pueden comprar y educación para quienes sí pueden comprar, ya introduce la idea de que no hay un contenido, no hay ningún requerimiento público de que el sistema educacional se organice de modo de tender a, porque evidentemente estas cosas no se solucionan de un día a otro, pero tender a ser un sistema que ofrece a todos iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad. Yo creo que esa es una cuestión central que debería estar en la Constitución. Los derechos sociales deben estructurarse de modos o conforme a un principio igualitario de ciudadanía y no conforme a un principio desigualitario de mercado, porque en ese caso todas las desigualdades que se generan en el mercado se manifiestan sin límite en el sistema educacional, en el sistema de salud, en el sistema de pensiones, y esa es nuestra situación actual, ¿no? Por supuesto, ¿cómo se organiza un sistema educacional que conforme a un principio de ciudadanía? Yo diría, esa es una discusión ulterior, ¿no? Hay distintas maneras a través de las cuales ese ideal se puede realizar. En algunos países la manera en que se buscó realizar ese ideal fue básicamente que la educación era lo que uno llamaría educación pública. Y salvo casos marginales, no había educación particular. Mi impresión es que una solución de ese tipo, en el caso chileno y con el desarrollo actual del sistema educacional, porque evidentemente el problema de reforma en estas materias es que uno no puede poner el sistema en pausa mientras lo cambia, ¿no? O sea, el sistema tiene que seguir funcionando durante el proceso de transformación. Y eso, por cierto, que pone limitaciones a lo que se puede y no se puede hacer. Pero esa manera, la manera de pensar un sistema educacional en que prácticamente toda la educación es educación pública, yo diría que esa es una meta que no es la adecuada en Chile. Yo diría, tiene que haber maneras, pensemos maneras, y esa es la discusión ulterior, a través de las cuales, incluso habiendo educación no pública en el sentido de no estatal, el sistema se organice de modo de tender constantemente a ofrecer iguales posibilidades de desarrollo de la personalidad para todos. Esa creo yo es la cuestión central. Muchas gracias, Fernando. Sí, claramente es un tema más que complejo. En abril ya sabremos cuáles serán los constituyentes para que tendrán que ver entre varios temas que acabamos de analizar. Y bueno, mencionaste, esta sociedad de mercado genera desigualdades y ahora la siguiente pregunta para María Victoria, estas desigualdades se ven expresadas a través de todas las familias que están en el país, ¿cierto? Entonces ahí cabe la pregunta, ¿cuál debiese ser el rol de la familia en la educación proyectando esta nueva constitución? ¿Cuál es tu opinión, María Victoria, al respecto? Bueno, fundamental, ¿no? Todos los niños y niñas, salvo ciertas excepciones por casos ya muy especiales, nacen en una familia, la familia entendida en toda su diversidad, porque yo espero que ya Chile eso lo tenga claro, ¿no? Porque antes era ciertas familias, de la familia uniparental hasta la familia extendida, ¿no? Con todas sus variaciones, siempre para el niño es su familia, ¿no? Y tiene un regambre afectivo tremendo, que es justamente una de las tantos factores sobre la importancia de la familia. Es el primer agente formador y por lo tanto siempre debería estar presente en todo el proceso educativo, ¿no? Dando todo lo que una familia puede dar. Primero, amor. Toda la psicología muestra que sin amor los niños no crecen.
¿no? Y eso es una tarea importante, ¿no? Significa tiempo, significa dedicación, ¿no? Y eso es muy fundamental, ¿no? En la formación de autoestima, de seguridad, de confianza básica, ¿no? Conteniendo a los niños también, por supuesto, orientándolos en distintos ámbitos, entregando un marco de referencia, ¿no? Que es el marco de la familia. Ahora, el tema, el rol es importantísimo, ¿no? Y desarrollar esta labor educativa desde la cotidianidad, desde el hogar, ¿no? Desde su cultura, porque tenemos también con toda la diversidad cultural, ¿no? Debe ser en coordinación con la institución educativa, ¿no? Ahí debe haber toda una relación, ¿no? Muy fuerte, preocupándose ambos de ciertos temas, ¿no? Que son tan relevantes como los que he dicho, ¿no? Ampliándole el mundo cultural a los niños desde lo que está allá, ahí mismo. Hablábamos recién con Juan Pablo, impresionante la falta de conocimiento de todos nosotros los chilenos del medio cotidiano, o sea, hablamos del árbol, no mencionamos cómo se llama el árbol, del pájaro, del insecto, o sea, ni siquiera manejamos esos elementos más claves, tanto que puede entregar una familia, ¿no? Facilitando, llevando a los niños a los museos, a presentaciones de todo tipo, y no solamente al mall, ¿no? Como sucede desgraciadamente, ¿no? Y preocupándose de algo muy importante, que ya voy a referirme un poquito más, de la salud mental de los niños. Esa salud mental se forma desde que nace y necesita todo este ambiente que estoy hablando de compañía, de amor, de preocupación, de contención, ¿no? De resiliencia, que son los aspectos que da la familia. Hay estudios tremendos, ¿no? De los últimos 10 años. Aquí en Chile tenemos un investigador que es de la Universidad de Santiago, de Los Sages, Felipe Le Canelier, ¿no? Que ha hecho estudios cada 2, 3 años con otros países comparados, y Chile siempre sale en los peores lugares, o sea, somos los que tenemos en niños de 1 a 5 años peor salud mental. Yo no sé qué podría ser más importante, ¿no? que decirle y esto tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con todo, que saber que nuestros niños desde ya que nacen empiezan a tener problemas de salud mental, que para qué pensar todo lo que ha pasado ahora, ¿no? Con niños que han estado constreñidos, sobre todo los sectores vulnerables, en casas pequeñas, ¿no? Donde la familia ha estado también tremendamente urgida por la subsistencia. Entonces, aquí hay mucho que trabajar en eso, pero también, ¿no? La familia tiene sus propios patrones de crianza, y ahí y sus aspiraciones de lo que quiere que sea su niño, ¿cierto? Desde aspiraciones no explicitadas la mayoría de las veces, que quiere que sea, ¿no? Un gran profesional y es muy válido, ¿no? Que sus mismos, lo que no pudo hacer lo haga, hasta otros que tienen toda una definición explícita y son muy coherentes, ¿no? En buscar eso. Hay un libro que yo se lo recomiendo a los que están aquí, que es maravilloso, de una gran psicóloga estadounidense de la Universidad de Berkeley, que Alison Gopnik, Padres jardineros o padres carpinteros, que ella engloba dentro de las culturas, pero tiene mucho válido, que dentro de las normas de crianza, ¿no? Hay como 2 grandes tipos y después una cantidad de subtipos, ¿no? Padres que se consideran carpinteros y van tallando al niño, modelándolo, ¿no? A su imagen y semejanza en todos los aspectos, ¿no? Y otros que son jardineros, que ponen los elementos, el ambiente, ¿no? El abono, el agua, la luz, para que este niño, ¿no? También a veces lo apoyan. Es muy bonita la imagen, ¿no? Para que vaya desplegando justamente estas potencialidades y lo que este niño es, ¿no? Y todos sus talentos. Por eso que estos temas hay que abordarlos, ¿no? Desde educación parvularia para arriba. Y los padres deberían tener una participación muy fuerte en el proyecto educativo de las escuelas, de los colegios, de los jardines infantiles, ¿no? Y discutir todo esto que hemos conversado, fines, propósitos, concepto de niño, formas de hacer la educación, ¿no? Que parece que le tienen miedo muchos a toda esta participación familiar. Por tanto,
de alguna forma creo que tiene que estar esto incluido en la Constitución también o en las leyes que se deriven de ello, ¿no? Entiendo, ahí ya se pondrán de acuerdo, ¿no? Porque no todo tiene que ir en la Constitución, ¿no? Y manejar esta idea de escuela, familia, partner, colaboradores en una tarea conjunta que ambos saben para dónde van porque lo han discutido, lo han consensuado, ¿no? Y en que ambos aprenden. La familia no tiene por qué saber todo cómo educar a un niño, ¿no? Ni la escuela tampoco. A mí me han dado clases madres, abuelas de sectores poblacionales de escasísimos recursos sobre lo que es el desarrollo humano, lo que es la generosidad, lo que es el valor, que uno dice, esto es maravilloso, esto uno aprende, ¿no? Y esto no lo vi en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, por ahí cerremos que es fundamental el rol de la familia. Sí, gracias María Victoria. Y justamente lo que finalizabas tu intervención, bueno, pasando por la salud mental, la conexión de los aspectos educativos con salud. En algún momento Fernando también mencionó ya a futuro lo que es las pensiones, que parece que son los 3 temas claves que se avecinan, pero el desarrollo humano como una visión holística. Y bueno, pasamos por el rol de la familia y tal vez una pregunta que no tiene una respuesta trivial, que todos intuimos cuál debería ser, pero ¿cuál debiese ser el rol entonces, Fernando, del Estado en la educación de la nueva Constitución? Hablaste de lo estatal, lo público, derecho social, y siempre ha estado esta discusión de, bueno, el actual Estado subsidiario versus el Estado como garante. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre el rol del Estado en la educación? Sí, mira, para hablar de eso me gustaría decir un par de cosas sobre la cuestión de la familia. Perfecto. Porque, por cierto, yo suscribo lo que dice María Victoria, la importancia del involucramiento de las familias, todo eso creo yo va de suyo, o sea, por cierto es así. Pero yo creo que la manera en que las familias se relacionan con el proceso educativo de sus hijos depende en parte de, bueno, de cuestiones más amplias. Y yo creo vincular esto o ilustrar esto con la discusión que se dio cuando la discusión de la ley de inclusión durante el gobierno pasado y después se dio esta iniciativa de este gobierno, que afortunadamente a mi juicio fracasó, de lo que ellos llamaban admisión justa sobre la selección escolar. Porque yo creo que hoy día las familias aprenden, porque así está diseñado el sistema, que hay en principio una suerte de contradicción de intereses entre lo que a ellas les importa, que es la educación de sus hijos, y, bueno, lo que yo decía antes, ¿no? Que el sistema educacional abra oportunidades de desarrollo de la personalidad para todos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se excluyera la posibilidad, que es lo que hizo la ley de inclusión y lo que este gobierno pretendió revertir, no pudo, que se excluyera la posibilidad de que las escuelas o los establecimientos seleccionen a los postulantes cuando había un exceso de demanda, entre comillas, yo creo que ilustra este punto, porque parte de la discusión fue el perjuicio que significaba para las familias de clase media el hecho de que los establecimientos no pudieran discriminar. Yo creo que eso ilustra respecto de que en este sistema, como es un sistema de mercado, que tiene una lógica de mercado, las familias ven que parte de lo que va en el interés de sus hijos es un sistema que funcione segregando al que, entre comillas, de cualquier manera que sea relevante, está peor. Yo creo que eso no es una cuestión que uno deba aceptar como natural, como que así son las cosas y que con eso hay que bregar. Yo creo que eso es una consecuencia del modo, de la filosofía con la que está diseñada el sistema educacional. La misma idea de que el gobierno, por ejemplo, o el Estado, cumple un rol por la vía de crear ciertas escuelas emblemáticas, estas escuelas bicentenario, de modo que quienes lleguen a esas escuelas van a ser afortunados y quienes queden afuera, bueno, no van a ser afortunados o van a ser perjudicados. Esa es otra manera de reforzar esta idea. No hay una preocupación por un sistema que asegure
oportunidades de desarrollo de la personalidad para todos. Lo que hay es un sistema en que hay algunas oportunidades y cada una de las familias tendrá que hacer lo posible para aprovecharlas. Yo creo que esa manera de pensar la educación, bueno, ha llevado a un sistema como el que tenemos hoy día, un sistema segregado en que las oportunidades de desarrollo de la personalidad se vinculan a, bueno, a la condición social de las familias respectivas. Eso yo creo que puede cambiar y tiene que ver con cómo se diseña el sistema educacional. ¿Cuál es la participación de las familias? Yo creo que la idea de la óptica de las familias es una óptica relevante para el funcionamiento del sistema educacional y que entonces en las comunidades educativas las familias tienen que tener una voz relevante y que entonces uno no debería pensar un sistema de educación pública como un sistema que está controlado desde el Ministerio de Educación para todo Chile, uniformemente, sino que debería pensarlo descentralizadamente, de modo que permitan la participación, entre otros, de las familias a nivel local. Yo creo que es una cuestión importante. Ese es un recurso o una posibilidad que el sistema no puede ignorar, creo yo. Y entonces, la función que yo creo que le corresponde al Estado, o sea, hoy día, en general, lo que se llama Estado subsidiario, independientemente de lo que el principio de subsidiariedad significa en otros contextos, porque aquí hay mucha confusión, a veces creada intencionalmente, ¿no? De que la subsidiariedad es una idea que viene de la doctrina social de la Iglesia, o que en la Unión Europea significa tal cosa. Está bien, esa es una discusión académica. En Chile, el principio de subsidiariedad significa que el deber fundamental del Estado es asegurar las condiciones del mercado. Y esto se nota en muchas cosas. Por ejemplo, cuando se discutió en el gobierno pasado la posibilidad de que el acceso a lo que se llamó la gratuidad, ¿no? Al financiamiento público de los estudios, en el caso de las universidades, fuera diferenciado para las universidades estatales y las privadas, me caí, ¿no? No, sigues ahí. Estás pegado nomás. No, ahí te pegaste. ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? Sí, no, perfecto, te escuchamos. Bueno, continúa entonces. Sí. Por favor. Entonces, cuando se discutió la idea de que el acceso al financiamiento público fuera diferenciado para las universidades estatales de las universidades privadas, eso se declaró inconstitucional diciendo que era, que era discriminatorio. Bueno, lo que yo creo que eso muestra es que el principio fundamental es que el Estado tiene el deber de asegurar las condiciones del mercado, entre las cuales están un tratamiento homogéneo para todos los participantes. Esa idea, en eso consiste, creo yo, el principio de subsidiariedad. Y entonces, la idea de Estado subsidiario que lleva a eso, que es la negación de los derechos sociales, porque impone al Estado el deber de velar por las condiciones del mercado, tiene que ser reemplazado por un Estado, para usar el lenguaje del constitucionalismo europeo, un Estado social y democrático de derecho, que es un Estado que en esta materia tiene el deber fundamental de asegurar derechos sociales, con esferas de ciudadanía, en la cual el sistema se organiza de modo, en el caso de la educación, de asegurarle a todos iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad. Yo creo que esa es la definición constitucional fundamental. Lo demás se sigue de ahí. Y como yo decía antes, la forma específica en que el sistema se organice, que tiene que tomar en cuenta la historia, la tradición, etcétera, muchas otras cosas, el momento, eso creo yo es una discusión ulterior. Pero el principio fundamental es que el deber fundamental del Estado no es asegurar las condiciones del mercado en estas materias, sino es realizar derechos sociales o esferas de ciudadanía. Muchas gracias, Fernando. Sí, bueno, para ir a la siguiente pregunta, que es la misma dirigida para ambos, me quedo con el concepto de este diseño del sistema educacional, ¿cierto? Ahí entramos ya a lo operativo, o como diría el refrán del dicho al hecho. No basta con que en la Constitución se diga que la educación quede plasmada como un derecho social. Entonces, la siguiente pregunta es justamente, ¿cuáles serían los factores operativos concretos, si es que tienen en mente alguno, para justamente posicionar a la educación en la nueva Constitución como un verdadero, real derecho social y aplicable en toda la fase de educación? Sin ir más lejos, María Victoria Peralta, educadora de párvulos, profesora de Estado, más su visión y también la visión de Fernando. Pero partamos con María Victoria. ¿Cuál es tu opinión? Ya entrando al área chica y en base a toda tu experticia
de lleno ahí en el aula, en la educación. Sí, eso es claro, porque uno está ahí, ¿no? Con las bases en la calle, en la escuela, y ahí hay un mundo tan distinto, ¿no? Bueno, no es fácil, no es ninguna novedad que lo diga, porque tenemos un Chile muy polarizado en este momento, ¿no? Así es. Entonces, cuando estamos hablando de que tratemos de llegar a un consenso de un concepto de educación, ¿no? De cuáles son sus cualidades primarias, eso yo creo que va a ser un proceso difícil, ¿no? Porque tengo que decirlo, yo tengo 50 años de haber estado en el mundo de la educación. He pasado por todo tipo de gobiernos, desde la dictadura hasta los gobiernos democráticos. He estado en gobierno de la concertación, ¿no? He estado con muchos ministros de educación, primeras damas, presidentes, ¿no? Y realmente, claro, todo el mundo declara la educación como lo más importante, lo trascendental, los niños primero y todo lo demás, ¿no? Pero también mi experiencia desde peleando por el presupuesto para la Junta Nacional de Jardín Infantil, del cual fui directora, ¿no? En Hacienda y en otros, a la hora de los que hubo, como diríamos en Chile, ¿no? Esa prioridad, esa gran importancia al ser fundamental, ¿no? Iba bajando, ¿no? Y eso lo vemos todos los días, ¿ya? Por ejemplo, estamos pegados en aumento de la cobertura de la educación parvularia, ya desde el gobierno anterior, ¿no? Y ahora incluso bajamos con todo esto de la pandemia, ¿no? Un país que tiene un 50% de atención a los niños de nacimiento a los 6 años, ¿no? En eso estamos. Entonces, para nuestro Chile, que declara que la primera infancia es lo más importante, eso no es ninguna maravilla, ¿no? Pero ha pasado algo importante, ¿no? Que también tengo que decirlo. Yo creo que este golpe que hemos tenido con, la Isabel Allende dice, hemos aprendido a patadas, dice, con el estallido social, con la pandemia, no nos puede dejar incólume de que, vamos a seguir similar. Esto es un gran golpe a revisar todo, ¿no? No es como, por supuesto, como decía Fernando recién, no es que vamos a parar y vamos a construir otra cosa al lado paralelo, no. Pero si no lo hacemos ahora, ¿no? Dudo que haya otro momento histórico en que nosotros estemos abiertos, estemos pensando en general que hay que hacer cambios, lo que pasa es que unos piensan que los cambios van para un lado y otros van para el otro lado, ¿no? Ese es el tema. Pero ha sucedido algo interesante. Se han configurado distintos grupos importantes de reflexión social, tanto a nivel de cabildos como reuniones que las universidades, por ejemplo, centros de estudio han organizado, pero reuniones ciudadanas, con enorme cantidad de participación de gremios, personas de todo tipo, padres, apoderados, ¿no? Representantes de todas las distintas disciplinas. Y yo, bueno, he tenido la oportunidad de participar en varias de ellas, ¿no? Y, por ejemplo, hay una que hace no mucho que terminamos, ¿no? Que la convocó el rector de la Universidad de Chile, que se llama Propuesta de Acuerdo Social, que va a salir la publicación en este momento, ¿no? Que fue distintas mesas de trabajo desde modelo de desarrollo social, educación, ciencia, tecnología, economía. Teníamos encuentros transversales, otras partes de lo especializado, etcétera, ¿no? Muy interesante, y éramos casi todos afuera de la Universidad de Chile, ¿no? Y había otra paralela adentro, y para mi satisfacción, el concepto que he esbozado, ¿no? De un desarrollar en una forma la humanidad que todos los seres humanos llevamos para un desarrollo de un proyecto personal y colectivo, ¿no? En un marco valórico, en una concepción de un ser persona holística, me lo fui encontrando en muchas personas, incluso en las profesiones que a veces economistas, que son absolutamente, uno piensan distinto que el mundo de las ciencias sociales. Tanto que salió como propuesta, como diagnóstico y como propuesta. Por ejemplo, esto que les dije del concepto de calidad, salió como una de las propuestas que hace esta comisión.
Reemplazar, dice, el concepto de calidad por el de cualidades del sistema educacional que den cuenta de las condiciones culturales, humanas y físicas necesarias y dignas para el florecimiento y desarrollo de los estudiantes, buscando siempre conseguir lo mejor de cada uno para el bien de la sociedad, ¿ya? Otro, ¿no?, que ha sido, lo lideraron el rector de la Chile y de la Católica, que ha salido mucho en los diarios. Tenemos que hablar de Chile, que hasta ahora han participado 12.000 personas, 12.000 de 326 comunas, o sea, es una cuestión nacional. Sintetizaron, encontraron 6 grandes hallazgos, lo llamaron así, ¿no? Y fíjense que la educación fue el tema más conversado por todos los grupos, ¿no? Uno podría haber pensado salud, podría haber pensado la economía, pero fue su educación. Y se titula, ese gran hallazgo, le pusieron la educación como proyecto país, una transformación social. Y para los participantes, la educación surge como prioridad, como problema, como anhelo y como solución, ¿ya? O sea, se ratifica esto que la educación puede aportar a la construcción de otra sociedad, ¿no? También en estos momentos hay otra que la terminó hace poco, Educación 2020, con el apoyo de América Solidaria y UNICEF, ¿no?, que era un poquito más circunscrita al tema de retorno a clase, pero que señala ya en la parte más concreta, más autonomía al interior de las comunidades educativas, ¿no? Más una gestión contextualizada del currículo, ya no todas estas cosas iguales, como si todo Chile fuera parejo, ¿no?, las comunidades que existen, y atender la necesidad de contención emocional. Lo emocional tiene que estar metido fuertemente en cualquier propuesta. Ahora, ¿qué tienen de común, ¿no?, estas y otras iniciativas que han desarrollado otras instituciones, ¿no? Nos indican que es posible una sociedad que empiece a priorizar la educación de verdad, ¿ya? Y eso significa que tiene que haber participación de todos los sectores, y no participación, a ver, yo he participado en miles de reuniones, ¿no?, en que nos han preguntado 1000 cosas, después nunca ha aparecido nada y aparece el nombre de uno para decir que estuvo ahí, ¿no? O sea, participación de verdad, ¿ya? Yo creo que eso es lo que de Chile, que quiere cambiar, quiere que ya, claro, no puede estar la verdad de cada uno, pero digo, participación de los grandes temas que se ponen, ¿no? Si no, las cosas ya están marketeadas de antes y hay que decirlo tal como son las cosas, ¿no? Eso es fundamental y ahí, perdónenme, pero los educadores tenemos que sacar un poco más la voz, lo digo a todos mis colegas. Ahora mismo, en toda la constituyente, hasta ahora yo sé de 3 educadores que están ahí, ¿no? Y no más como candidatos. No, los educadores tenemos que hacer mayor presencia en todo esto. Tenemos que ir a formar esta sociedad educativa como la tienen muchos países nórdicos, como la tiene Nueva Zelanda, etcétera, y otros varios que se plantean como países, ¿no?, que en esto tienen mucho que decir. Sin ese nicho, ¿no?, va a ser difícil que se pueda asentar la educación como un derecho social con todas las características desde que nacemos, ¿no?, inclusivo y con las cualidades que decimos. Y debemos poner en diálogo los contenidos esenciales de esta educación. O sea, hay que hablar de temas, qué valores, qué principios, un poco lo que he dicho anteriormente, ¿no?, para poder llegar a este acuerdo. Por ahí yo creo que sería lo fundamental, ¿no?, de esto. No es fácil, pero hay que hacer el empeño. Y se ha podido hacer estos grandes eventos y han salido estos temas al fin como prioritarios, la educación, ¿no? Yo espero que esto seamos capaces de llevarlo a la Constitución o a las leyes que se deriven de ella. Sí, muchas gracias, María Victoria. Sí, resulta clave la participación y el diálogo. Y Fernando, la misma pregunta para ti, desde tu expertise, desde el derecho y desde lo que se avecina. ¿Cuáles serían estos factores operativos que podrían posicionar a la educación como un verdadero, un real derecho social? Sí, bueno, es bien importante. Primero que nada, me caí en la mitad de la exposición de María Victoria, así que no escuché todo lo que dijo, solo escuché. Sí.
Pero es bien importante la calificación que tú haces, Juan Pablo, ¿no? Porque aquí, evidentemente, para responder esta pregunta hay distintas ópticas, desde los educadores o quienes están preocupados del contenido, o sea, de la educación, y con quienes hablamos de educación desde el punto de vista de su diseño constitucional, ¿no? Por supuesto, esto es importante que estas dos ópticas conversen, como estamos haciendo ahora, pero son distintas. Yo creo que desde el punto de vista de los factores concretos, yo diría, por ejemplo, que el paso que se dio, a mi juicio, con la ley de inclusión, era un paso totalmente imprescindible. O sea, si uno lo piensa, yo estoy seguro que ya, pero sobre todo dentro de poco, vamos a mirar a la discusión de la ley de inclusión y preguntarnos cómo esas tres condiciones resultaron ser controvertidas. O sea, ¿cómo alguien podía controvertir que la educación tenía que ser sin fines de lucro? Los fines de lucro lo que significan es que el sostenedor de un establecimiento tiene un interés privado en lo que puede sacar del establecimiento. Y ese es un interés que en principio está en oposición al interés de la comunidad educativa, que quieren que no saquen recursos. Entonces, ¿cómo podían pensarse las comunidades educativas a cargo de una persona cuya finalidad legalmente legitimada era extraer recursos de ese esfuerzo? Y lo mismo con la selección, y lo mismo con el financiamiento compartido, el copago. O sea, yo creo que eso era como o sea, antes de eso, lo que teníamos era un sistema extraordinariamente indiferente a la finalidad de igualdad ciudadana. Pero no es solo lo único, por supuesto. O sea, una cosa es realizar eficazmente esas tres condiciones, que yo creo que son las condiciones mínimas para que la existencia de educación privada no signifique mercado. Ahí yo creo que también hay que preguntarse sobre el rol que uno esperaría que en la nueva Constitución tuviera la libertad de enseñanza. Y esto se refiere a lo que yo decía antes, acerca de que las fórmulas que en otro contexto y en otros países funcionaron para hacer realidad el derecho a la educación no tiene por qué ser la fórmula que se usa en Chile. La libertad de enseñanza ha sido, por así decirlo, reinterpretada con una lógica neoliberal en nuestra época, y entonces se entiende que la libertad de enseñanza es fundamentalmente libertad de mercado. Y entonces, por ejemplo, parte de las objeciones a que se acabara el lucro con la ley de inclusión era que atentaba contra la libertad de enseñanza, porque la libertad de enseñanza era libertad de emprendimiento mercantil, digamos, y claro, eso limitaba esa libertad. Yo creo que eso es una total incomprensión del sentido relevante de la libertad de enseñanza. Porque, de hecho, del sentido histórico, la libertad de enseñanza en Chile nunca fue defendida, antes del momento neoliberal, nunca fue defendida como la libertad de hacer un negocio de la educación. La libertad de enseñanza era una idea defendida fundamentalmente por la Iglesia Católica, con la finalidad de crear espacio para proyectos educativos que fueran no estatales. Pero esos proyectos educativos no estatales no tenían por qué ser proyectos educativos de mercado. Yo creo que esa idea, que puede haber proyectos educativos no estatales, esa idea debe ser recuperada y mantenida. En ese sentido, yo creo que la educación en el contexto chileno de esta época, dadas las circunstancias actuales, pensar que la recuperación o la educación como derecho social exige un sistema sin proyectos educativos no estatales, y que con todos los proyectos educativos sean estatales, o la mayoría, etcétera, yo creo que no tiene realidad en Chile. Entonces, en ese sentido, yo creo que la libertad de enseñanza, no como libertad de mercado, sino como la libertad, la posibilidad de proyectos educativos no estatales, debe ser mantenida. Y esto, por cierto, se vincula a la posibilidad de participación, porque esos proyectos educativos no estatales no tienen por qué ser proyectos educativos, bueno, no van a ser proyectos educativos de empresarios. Son proyectos educativos que tienen validación local. Ese es el espacio, creo yo, más allá de la educación pública en sentido estricto, para una educación pública en un sentido amplio, que es una educación no de mercado, que puede ser estatal o no, pero que está definida como parte de un sistema cuya finalidad sea abrir iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos. Y aquí hay una cuestión que yo creo que es bien insólita, que ha decrecido, pero que sigue siendo presente.
En Chile no tenemos, por así decirlo, un estatuto jurídico de la escuela pública. De hecho, la escuela pública es un concepto que no tiene ninguna centralidad en nuestra discusión sobre educación. De hecho, legalmente esto es bien increíble. Una escuela pública, una escuela municipal, es como una escuela particular subvencionada, con la única diferencia que el sostenedor de la escuela pública es una municipalidad. Pero en todo lo relevante es como una escuela particular subvencionada. Y si uno se pregunta qué es un establecimiento particular subvencionado, la respuesta sería, bueno, es como una escuela particular pagada, con la única diferencia de que la colegiatura la paga el Estado a través de la subvención escolar. Entonces, yo creo que tenemos totalmente invertida la manera en que pensamos sobre el sistema educacional. Pensamos el sistema educacional pensando que el paradigma de escuela es la escuela particular pagada. Por referencia a la escuela particular pagada, entendemos la escuela particular subvencionada, y por referencia a la escuela particular subvencionada, entendemos la escuela pública. Yo creo que eso es lo que hay que dar vuelta. O sea, cuando yo digo que yo no creo que la realización de la educación como un derecho social exija un sistema en que toda la educación es estatal, yo no estoy con eso negando que es fundamental que la educación pública sea el caso paradigmático. Eso es lo que muestra de mejor manera lo que es un establecimiento educacional. Y por referencia a la educación pública, definiremos la educación particular, etc. Es al revés de cómo pensamos ahora. Yo creo que ese cambio, eso no es un cambio, está bien, yo entiendo que la pregunta es más bien como factores operativos concretos, pero yo creo que esos factores operativos concretos adquieren una significación totalmente distinta en el contexto de pensar a la educación como un mercado o como un derecho social, o de pensar el sistema educacional desde el paradigma de la educación particular pagada hacia los demás, o desde la escuela pública hacia los demás. Todas esas cuestiones hacen que lo demás, como que por así decirlo, vaya cayendo por su propio peso. Como, permítame volver a lo que decía antes, como pensamos la escuela a partir de paradigma de la educación particular pagada, entonces resultaba perfectamente natural que las escuelas pudieran seleccionar, que las escuelas pudieran cobrar adicionalmente a los padres, etc. Si uno lo pensara al revés, si uno lo pensara desde la escuela pública, bueno, entonces por cierto que habría una pregunta, por lo menos, de cómo es posible que haya escuelas que seleccionan, cómo es posible que haya escuelas que cobran financiamiento compartido. Pero entonces, yo creo que es muy importante lo que la Constitución, yo esperaría que la Constitución hiciera, fundamentalmente es permitir o fomentar o producir este cambio de óptica, de que nosotros estamos en realidad pensando la educación en un mundo invertido. Y claro, eso tiene una ventaja, que cuando uno ve las cosas invertidas, ya más o menos sabe lo que tiene que hacer. Todo lo que hay que hacer es dar las vueltas para que queden al derecho. Así es. Sí, gracias, Fernando. Y con respecto a este cambio de óptica, bueno, ustedes aparte de ser expertos en la materia, también son académicos e investigadores. Y justamente a esta noción que hay bastante investigación sobre la educación chilena. Y aquí un saludo también a la red investigadora en la educación chilena. Y bueno, esto para presentar la última pregunta para ambos también. Partimos con María Victoria. Justamente, ¿qué lugar debiese tener la investigación en educación en la nueva Constitución? Hay un montón de información al respecto, todos los aspectos que han indicado está, por decirlo de una forma, validado por investigación realizada desde hace mucho tiempo. Pero por lo mismo, ¿qué tipo de vínculo o relación debiese tener entre el Estado, la sociedad y esta producción de conocimiento que existe y que probablemente va a alimentar de alguna u otra manera a la Constitución, a la nueva Constitución? Partimos contigo, María Victoria. Bueno, una vez más, y después de tantos años, uno diría central, obviamente. Esa ha sido la respuesta por décadas y décadas, ¿no? Y nuevamente nos planteamos, ¿pero qué pasa? Porque cuando uno ve nuestros grandes pensadores, ¿no? Que varios de ellos ya nos han dejado, ¿no? Claudio Naranjo, por ejemplo, ¿no? Quien decía que la educación en Chile era deshumanizante, o sea, de frentón así, y lo planteó en un congreso futuro, en el que estamos actualmente, ¿no?
me da no sé qué, porque tenemos 10 congresos futuros, han venido premios Nobel, han estado algunos de los mejores investigadores chilenos, pasa Congreso Futuro y se nos olvidó todo lo que dijeron. Ya voy a referirme a algo que salió ayer, anteayer, ¿no? Sobre eso. Pero si pensamos en Humberto Maturana o otros premios nacionales como Abraham Maguenzo, especialista en el tema de derechos en educación, me llamó la atención el otro día Cecilia Hidalgo, que es presidenta de la Academia de Ciencias, ¿no? Dijo la semana pasada en la revista Ya, el Mercurio, el poder político tiene que escuchar a los científicos, ¿no? Y delante yo hacía referencia a las investigaciones de Felipe Le Cannelier, ¿no? Y fíjense que dice una frase, y aquí tengo el recorte, que me dice: llevo 10 años gritando a todo el mundo que me quiera escuchar sobre los problemas de salud mental de los chilenos y de los niños. Entonces, realmente es triste la situación, ¿no? Las políticas públicas no se hacen la gran mayoría en base a la investigación. Se hacen con los intereses políticos del momento, algunos serán adecuados y muchos responden a distintos intereses, ¿no? De todo tipo, algunos coyunturales menores de conveniencia, pienso, ¿no? Pero no se nutren en las miles de investigaciones y sobre la historia de la educación. Yo me dedico a historia de la educación infantil, entre otras cosas. Y las veces que he escuchado cómo redescubren la rueda otra vez en educación infantil, es triste ya, ¿no? Y esto me lo han dicho presidentes, primeras damas, ministros, subsecretarios, ¿no? Distintos. Entonces me dicen, hoy sería muy buena la participación de la familia. Convenio que crea hace 500 años la educación infantil, ¿no? Habla de participación de la familia, no solamente hablaba, lo hacía, hizo un libro para que las madres trabajaran con sus guaguas, 500 años, ¿ya? ¿Para qué hablar de todo el tema de salud mental y emociones? La cantidad de científicos, montones, ¿no? O la diversidad del desarrollo humano, ¿no? Que no es una tabula rasa, ¿no? Donde todos van aprendiendo al mismo ritmo, no es ni lineal, ni tampoco parcelado. Y todos los programas hemos partido a los niños así a pedacitos, ¿no? Pedacitos transversales y pedacitos verticales. Y ahí están los currículos chilenos, ¿no? Con niños a pedacitos, ¿no? Y sobre todo en educación parvularia. ¿A dónde debería ir entonces la investigación en educación? ¿No? Que es la otra pregunta que nos haces ahí. Bueno, yo creo a los tremendos problemas que tenemos en educación, ¿no? Ya Fernando se ha referido a algunos más, ¿no? Del tema de inequidades, pero también metiéndonos en el aula, a las desmotivaciones de profesores y alumnos, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué pasa con eso, ¿no? La pasividad en el aprendizaje. Y después queremos jóvenes con iniciativa, con creatividad, y llevan 12 años de pura pasividad, ¿no? Que empieza cuando el profesor dice la manzana es ro y responden ja, ¿no? Entonces, y queremos después pensamiento creativo, reflexión, descontextualizado, ¿no? La homogeneización para todos, ¿no? Entonces, ¿y la investigación en qué queda? En una revista indexada, generalmente del mundo anglosajón, que pocos leen, los educadores pocos leen esas revistas, no están a su alcance, ¿no? Y los investigadores también a veces no escribimos para ellos, sino porque todo el sistema de acreditación de las universidades lleva a que tú tengas proyectos de investigación en ciertas áreas, ¿no? No hay el concreto, el real, el que necesitan realmente, ¿no? O estén en cualquier lugar del mundo. Entonces, creo que aquí hay un tema tremendo, ¿no? Sobre el tema investigación y política pública y todo lo que eso supone de política pública. Yo se lo manifesté hace no tanto al ministro de Ciencias, le dije que esa era mi preocupación como educadora, que sacábamos, ¿no? Con tener tantos maravillosos investigadores y están clamando ellos que alguien considere sus aportes, ¿no? Y siempre además nos gusta el aporte de afuera solamente, hay cosas muy interesantes afuera, pero si alguien lo dice la profesora Viola Soto Guzmán,
Premio Nacional de Educación, maestra querida. No, porque lo dijo Viola Soto, no lo dijo este personaje de allá, cuando los investigadores nuestros son los que han estado ahí metidos, ¿no? En la calle, en la escuela, con los jóvenes, con los niños, conociendo a las familias en realidad, ¿no? Y no solamente en un libro. ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar que llegan de países desarrollados a decir, es muy importante la participación de las familias? Y al lado yo tenía una educadora que le daría un doctorado en educación porque ha trabajado en los canales australes con la familia, andando en bote, andando a caballo para llegar al único niño que hay en una caleta en Tierra del Fuego. O sea, ante todo ese conocimiento y experiencia que hay, muy poco y nada se aprovecha en Chile. Sí, así es, María Victoria. El tema no es complejo. Sabemos de esta política pública también de formación de capital humano avanzado. Han llegado muchos con grado doctor en educación. Se ha generado evidencia y conocimiento. Entonces, Fernando, para ti la misma pregunta. Ahora, ¿cómo podría hacerse este vínculo de manera más real, quizás efectiva, entre el Estado, la sociedad y esta producción de conocimiento que hay tanto en educación como en otras áreas del saber, desde tu punto de vista y también en base a la frase que mencionaste, este cambio de óptica también? Sí, sí, no, yo partiría por el punto que tú mencionas, Juan Pablo. No, este no es solo, por lo menos hay una parte de este problema, no es solo un problema en la educación. No, sí. Y entonces uno bien puede preguntarse, ¿dónde está la raíz de este problema? O sea, ¿por qué? Porque la verdad es que uno parece ser tan irracional, ¿no? O sea, hay gente que está... O sea, el Estado chileno ha invertido un montón de recursos en formar investigadores. Y esos investigadores, bueno, investigan y producen conocimiento. Ese conocimiento no se utiliza. ¿Cuál es la racionalidad de esto? Porque no, o sea, la explicación no puede decir es que hay mucha gente tonta, ¿no? O sea, tiene que haber algo más profundo. Yo creo que la razón, o parte de la razón, y esto no es solo de educación, esto es general, que para que este conocimiento tenga importancia, se necesita que quien puede usarlo, y aquí estamos pensando en las políticas estatales, ¿no? Quien puede usarlo tenga poder suficiente para tomar decisiones en base a ese conocimiento. Si ese poder no existe, entonces ese conocimiento, bueno, quedará ahí disponible para que lo use el que quiere si quiere. Entonces yo creo que, y a mi juicio, un Estado que entiende que su función principal es asegurar las condiciones del mercado es un Estado que no tiene ese poder. Porque, por ejemplo, para decir solo un lugar común, que todos ustedes probablemente saben mucho más de eso que yo. ¿Cuánto ha cambiado la sociedad en los últimos 30 años? ¿Cuánto ha cambiado la educación? La sociedad ha cambiado revolucionariamente y la educación se ha mantenido más o menos igual. ¿Por qué? Bueno, porque cambiar las cosas no es simplemente un ejercicio académico. Cambiar las cosas afecta intereses, ¿no? O sea, hay algunos que salen perdiendo y unos que salen ganando. Entonces, para cambiar las cosas se necesita poder. Y yo creo que la estructura política que tenemos nosotros en general, y por eso es un problema general de la investigación, de que este conocimiento no se aprovecha, supone, o sea, la estructura general que tenemos es una estructura que configura un Estado sin poder para afectar intereses poderosos, por supuesto. Y eso entonces, la consecuencia de eso es que, bueno, si llega un ministro ilustrado, va a escuchar a los investigadores, pero no va a poder hacer lo que tiene que hacer. No lo va a poder hacer porque el problema no es de conocimiento, el problema es de poder. Y entonces, a la próxima pasada, los investigadores, cuando el siguiente ilustrado los llame, van a decir, bueno, nos llaman puro para hablar, porque después no siguen nada. Y entonces se genera un divorcio. Un divorcio que hace que quienes investigan miran al Estado como esta especie de máquina que los toma en consideración solamente para que el ministro se pueda sacar la foto, pero que no es relevante. Pero por otro lado, es una cuestión que no tiene que ver, creo yo,
con una especial racionalidad de los funcionarios públicos, tiene que ver con el diseño del Estado. Y eso yo espero que el proceso constituyente cambie eso. De hecho, yo creo que si el proceso constituyente no cambia eso, la verdad es que la nueva constitución no va a ser de verdad. Yo creo que esta es la cuestión central del proceso constituyente. Y entonces, una vez cambiado eso, ahí surge la pregunta, ya que se puede hacer esto, ¿cuál es la mejor manera? ¿Y cómo se organiza esta conversación, esta colaboración entre el Estado, la sociedad y la producción de conocimiento en educación? Pero si llegáramos a ese problema, o sea, si tuviéramos la posibilidad, si el Estado tuviera la posibilidad de actuar, y entonces la pregunta que tuviera sería, ¿cómo organizar esto? Yo creo que estaríamos en un mundo totalmente distinto al que estamos hoy día. Así es. Sí, así es. Gracias, Fernando, por su respuesta. Bueno, por mi parte, la hora ya son casi las 12:15, y en mi rol de moderador agradecer tanto a María Victoria Peralta como a Fernando Atrio por sus intervenciones. Se portaron súper bien, se ciñeron al tiempo, así que no está de más agradecer. Invitarlos también, tanto a ustedes como a la audiencia que nos está siguiendo, a las futuras instancias. Este tema es, por lo menos para largo, dado todo el proceso constituyente que se viene. Sin ir más lejos, próximo abril, elecciones al respecto, y luego todo lo que se avecina. Y bueno, agradecer nuevamente, y los dejo con Carolina con unas palabras al cierre para este evento. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias, Fernando. Me sumo a estas palabras de agradecimiento. La verdad es que se ha desarrollado una conversación muy sensible y que nos interpela a todos desde los distintos roles que tenemos en educación. Este seminario estaba abierto. Quería ser lo más diverso posible, congregar a académicos, congregar a investigadores, a policy makers, actores de la comunidad educativa, y creo que con esta conversación que hemos tenido hoy hemos desarrollado varias pistas y orientaciones respecto a cómo debiese ser este sistema educativo articulado en torno a lo que decía Fernando, ¿no? Un principio igualitario de ciudadanía. Los invitamos a seguir esta discusión por nuestras distintas plataformas, como decía Juan Pablo, que están apareciendo en el GC abajo, a que nos contacten también para poder conocer sus intereses respecto a otro tipo de actividades y también otro tipo de temáticas que sean prioritarias. Y nada más que eso, agradecerles la compañía en el día de hoy, el que hayan permanecido, el interés por esta actividad, y como les decía en un inicio, pronto les vamos a dar a conocer otras noticias respecto a actividades que vamos a desarrollar precisamente para poder activar esta conversación en torno a la nueva Constitución y la educación, y que pueda nutrir precisamente el diálogo que vayan teniendo quienes se encargarán de hacer este nuevo pacto social. Así que les damos las gracias nuevamente y los invitamos a estar conectados a través de nuestras plataformas RIET y CITSE. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias a todos nuestros auditores, o más bien los que nos están viendo. Estamos leyendo sus comentarios. Sí, muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación y la oportunidad de tener esta conversación con María Victoria, en la cual yo, por supuesto, aprendo mucho. Así que muchas gracias. Gracias a ambos. Y un saludo a todos. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias.